Hace mucho tiempo, en la antigua Babilonia, un profeta anciano abrió los rollos de Jeremías y descubrió que los 70 años de cautiverio de Israel estaban casi cumplidos. Su nombre era Daniel, un hombre que había visto imperios levantarse, caer, pero cuyo corazón permanecía anclado en las promesas de Dios. Al caer de rodillas en oración, suplicando misericordia por su pueblo, el cielo respondió. El ángel Gabriel apareció y reveló una profecía tan precisa y misteriosa que se convertiría en una de las más grandes revelaciones de la Escritura. Una línea de tiempo de 70 semanas proféticas que anunciaría la venida del Mesías, la caída de Jerusalén y los eventos finales que marcarían el fin mismo del tiempo. No era simplemente una predicción, era una cuenta regresiva divina. Desde el momento en que se pronunciara el decreto para reconstruir Jerusalén, la cuenta celestial comenzaría. Cada imperio, cada era, cada profecía cumplida se movería en perfecta armonía con el diseño oculto de Dios. Las 70 semanas no tratan solo sobre la historia de Israel, sino sobre el destino del mundo. En este video, revelaremos el misterio detrás de las 70 semanas de Daniel. Cómo señalaron con precisión la llegada de Cristo, revelaron el pacto de salvación y anticiparon el fin de los tiempos. Y antes de comenzar este viaje, a través de la profecía y el tiempo, te invito a apoyar este ministerio de verdad dando me gusta, comentando, suscribiéndote y compartiendo este video, para que más personas descubran la belleza y el poder de la palabra de Dios. La historia comienza en el esplendor que se desvanecía de Babilonia, antaño la joya del mundo antiguo y el trono del orgullo humano. Sus murallas imponentes y templos dorados se erguían ahora como recordatorios silenciosos de que incluso los reinos más poderosos caen bajo la mano de Dios. Babilonia había conquistado Jerusalén décadas antes, destruyendo el templo y dispersando al pueblo de Dios en el exilio. Pero ahora el imperio mismo estaba bajo dominio persa. Y entre los restos de su antigua gloria vivía Daniel, un anciano que había pasado casi toda su vida en cautiverio. Había sido aquel joven hebreo que se presentó ante Nabucodonosor, interpretando sueños que anunciaban el ascenso y la caída de imperio. Ahora, en sus años de vejez, se había convertido en un estadista respetado bajo un nuevo rey. Pero su alma permanecía unida no a palacios ni tronos, sino a las promesas del pacto del Dios de Israel. Los días de Daniel estaban marcados por la disciplina y la devoción. Aunque vivía rodeado de costumbres paganas, nunca olvidó quién era ni a quién servía. Su fe había sobrevivido al foso de los leones, a las intrigas políticas de los reyes y al paso de las generaciones. Pero en aquel día en particular, al abrir los rollos sagrados del profeta Jeremías, algo se agitó en su interior. Una comprensión de que los 70 años de exilio profetizados por Jeremías estaban casi cumplidos. Las palabras saltaron del pergamino como fuego. Después de que se cumplan 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra sobre vosotros, haciéndoos volver a este lugar. El corazón de Daniel ardía con esperanza y humildad. Comprendió que las promesas de Dios eran seguras, pero que aún se requería arrepentimiento para que ocurriera la restauración. Conmovido por esta relación, Daniel volvió su rostro hacia la tierra desolada de Judá y comenzó a orar. Su oración no fue una súplica por liberación política ni por beneficio personal. Fue una confesión que alcanzó las heridas más profundas del alma de su. Ayunó y se vistió de cilicio y ceniza, los antiguos símbolos de duelo y arrepentimiento. Sus palabras, registradas en el capítulo 9 de Daniel, siguen siendo una de las oraciones más conmovedoras de toda la Escritura. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo y nos hemos rebelado. Daniel se identificó con los pecados de su pueblo. Aunque había vivido con rectitud, cargó el peso de la desobediencia de Israel como si fuera Reconoció que su sufrimiento no era una tragedia al azar de la historia, era la consecuencia de la traición al pacto, el resultado directo de haberse apartado de los mandamientos de Dios. Mientras Daniel oraba, no buscó persuadir a Dios para que cambiara su plan. En cambio, buscó alinearse con Él. Entendía que la verdadera intercesión no se trata de cambiar la voluntad divina, sino de comprenderla y someterse a ella. Su oración entrelazaba el dolor con la reverencia, la lamentación con la fe. Confesó la culpa de Israel, pero también afirmó la justicia de Dios.
Oh Señor, la justicia pertenece a ti, pero a nosotros la confusión del rostro. Estas palabras reflejaban una profunda verdad teológica. El fracaso humano nunca anula la fidelidad divina. Daniel sabía que si la restauración había de llegar, sería no porque el pueblo la mereciera, sino porque Dios la había prometido. Mientras su voz se elevaba en arrepentimiento, el mundo invisible comenzó a moverse. El cielo escucha atentamente cuando las oraciones de los justos ascienden con humildad y verdad. Mientras la oración de Daniel aún resonaba en el aire, el velo entre lo mortal y lo divino se abrió. De repente apareció ante él el ángel Gabriel, veloz como un destello de luz, radiante con gloria celestial. La visión debió dejar al anciano profeta temblando. Sin embargo, la voz de Gabriel transmitía tanto consuelo como solemnidad. Oh Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al comienzo de tu súplica salió la orden, y he venido para mostrártelo, porque eres muy amado. Aquellas palabras, eres muy amado, revelan mucho sobre la relación de Daniel con Dios. No era solo un profeta, sino un amigo del cielo, un hombre cuya fe inquebrantable había tocado la eternidad. Y ahora, a través de él Dios estaba a punto de revelar una de las profecías más extraordinarias de toda la Escritura. Una línea del tiempo divina que se extendería desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías y finalmente, hasta el fin del... El mensaje de Gabriel comenzó con un decreto que todavía resuena a lo largo de la historia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas, explicó Gabriel, no eran semanas literales de día, sino semanas simbólicas de años, cada una representando 7 años. En total formaban un periodo de 490 años, un tiempo meticulosamente medido, a través del cual Dios desplegaría su plan redentor para Israel y el mundo. Dentro de esas 70 semanas se encontraba la historia misma de la redención humana. El fin de pecado, la expiación de la iniquidad, la llegada de la justicia eterna y la unción del Santísimo. En ese momento Daniel comprendió que su oración por la restauración nacional había recibido una respuesta mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Había pedido el regreso de Israel del cautiverio, pero el cielo reveló el regreso del Redentor mismo. La profecía de las 70 semanas no trataba simplemente de la reconstrucción de una ciudad, sino de la reconstrucción de la creación. Era una promesa de que el mismo Dios que controlaba el ascenso y la caída de los imperios, también estaba orquestando la línea del tiempo de la salvación hasta el año exacto. Desde las cenizas de las ruinas de Babilonia hasta la cruz del Calvario, y la consumación de todas las cosas. Las 70 semanas formarían una cuenta regresiva divina, una que revelaría tanto la precisión de la soberanía de Dios como la profundidad de su misericordia. Lo que Daniel recibió aquel día no fue solo una profecía. Fue el plano de la redención, una revelación que conectaría la caída de Jerusalén con el surgimiento de Cristo y la historia de Israel con el destino de todo el mundo. El mensaje de Gabriel no terminó con la declaración de las 70 semanas proféticas, continuó con una instrucción precisa que revelaba exactamente cuándo comenzaría el reloj divino. Sabe pues, y entiende, dijo el ángel, que desde la salida de la orden para restaurar, edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta declaración ancló la profecía en un tiempo medible vinculando la restauración de una ciudad en ruinas con la llegada del Redentor. Las 70 semanas no eran abstracciones simbólicas, eran la arquitectura misma de la historia. La profecía implicaba que cuando se emitiera un decreto específico para reconstruir Jerusalén, no solo el templo, sino también las calles, los muros y su gobierno, comenzaría la cuenta regresiva divina hacia la venida del Mesías. Durante décadas después de la muerte de Daniel, esta promesa permaneció como una chispa oculta entre los exiliados que regresaron a Judá. Varios edictos reales sobre la restauración de Jerusalén serían emitidos durante el siglo siguiente, cada uno significativo pero distinto. Los historiadores y eruditos bíblicos más tarde examinaron 4 de estos decretos. El de Ciro en el año 538 a.C., que permitió a los judíos regresar y reconstruir el templo. El de Darío en el año 520 a.C., que reafirmó la orden de Ciro. El de Artajerjes a Esdras en el año 457 a.C.,
que restauró la autonomía civil y religiosa, y finalmente el de Artajerjes a Nehemías en el año 444 a.C., que otorgó permiso para reconstruir las murallas de la ciudad. De todos ellos, el decreto dado a Esdras en el año 457 a.C. destaca como el más completo y apropiado inicio de la línea profética. No solo autorizó la reconstrucción, sino que restableció la identidad de Jerusalén como una nación funcional bajo la ley de Dios. En esencia, fue un renacimiento espiritual y político. Desde ese momento, en el año 457 a.C., el reloj divino comenzó a avanzar invisible a los ojos humanos, pero perfectamente sincronizado con el plan eterno de Dios. El primer segmento, compuesto por 7 semanas proféticas, es decir, 49 años, cubrió el difícil período de la reconstrucción de Jerusalén en medio de la oposición, la pobreza y la amenaza constante. Las siguientes 62 semanas, otros 434 años, condujeron la historia a través de una larga era silenciosa, en la cual la profecía cesó y la expectativa se profundizó. Israel vivió bajo potencias extranjeras, primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos, pero aún bajo la dominación política, el pueblo de Dios se aferró a la esperanza de que algún día aparecería el ungido prometido. El mundo mismo, sin saberlo, estaba siendo preparado para su llegada. Durante la era persa, los judíos fueron restaurados a su tierra, y el culto en el templo fue reanudado. Bajo Alejandro Magno, el idioma griego se extendió por vastos territorios, unificando el mundo conocido en una lengua común, que más tarde llevaría el mensaje del Evangelio. Cuando Roma alcanzó la supremacía, su vasta red de caminos y su sistema de gobierno crearon una conexión sin precedentes entre naciones distantes. Cada imperio, aunque inconsciente de ello, desempeñó un papel en allanar el camino para el cumplimiento de la profecía de Daniel. Cada cambio de poder, cada reforma y cada revolución ocurrieron dentro del marco invisible del plan de Dios. Pasaron los siglos. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la verdad y la virtud, mientras profetas y sacerdotes en Judea preservaban los escritos sagrados que apuntaban a una verdad aún mayor por venir. Los imperios emitieron decretos y levantaron monumentos a su propia gloria, pero por encima de sus ambiciones se movía una mano invisible que guiaba la historia hacia su hora señalada. La profecía de Daniel perduró en los corazones de los fieles, que estudiaban las Escrituras, y esperaban la liberación que no solo redimiría a su nación, sino al mundo entero. El silencio de aquellos siglos no fue ausencia, sino anticipación. Entonces, cuando el último grano del tiempo profético estaba por caer, el silencio de la historia se rompió. Una voz solitaria resonó por el desierto de Judea: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Era Juan el Bautista, el último profeta antes de la llegada del Mesías. Su mensaje marcó el clímax de las antiguas palabras de Gabriel. Después de 483 años, 69 semanas proféticas, había llegado el momento. El ungido, el tan esperado Mesías príncipe, estaba a punto de entrar en la historia humana. El reloj divino puesto en marcha en los días de Artajerjes había alcanzado el momento exacto preordenado por Dios. La línea del tiempo celestial nunca vaciló ni se desvió. Cada imperio que surgió, cada nación que cayó, cada silencio entre los profetas, todo se movió con la precisión de la profecía hacia este punto singular. En el tiempo, la manifestación del Redentor, quien traería la salvación y prepararía el escenario para el cumplimiento de todas las cosas. Siglos después del mensaje de Gabriel a Daniel, el reloj divino marcó la hora designada. El mundo había sido preparado en silencio. Sus caminos pavimentados por Roma, su lengua unificada por Grecia y su ley ordenada por el imperio que gobernaba desde el Mediterráneo hasta los confines de Judea. En ese momento de estabilidad global, lo que los historiadores llaman Pax Romana, la promesa largamente esperada del cielo estaba lista para ser revelada. La profecía que comenzó con el mandato de reconstruir Jerusalén alcanzó ahora su cumplimiento más sagrado. La aparición del Mesías príncipe fue en el desierto de Judea,
donde este punto de inflexión se desarrolló. Juan el Bautista, vestido con pelo de camello y predicando arrepentimiento junto al río Jordán, proclamaba que el reino de los cielos se había acercado. Multitudes acudían para escuchar su ardiente mensaje, pero entre ellas llegó uno diferente a todos, un hijo de carpintero de Nazaret, cuya venida había sido anunciada no solo por Juan, sino por cada profeta antes que él. Cuando Jesús descendió al Jordán para ser bautizado, los cielos se abrieron. El Espíritu descendió como una paloma y se posó sobre él. Y una voz del cielo tronó: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". En ese único instante, los mundos visible e invisible convergieron, confirmando que la cuenta regresiva profética de las 70 semanas de Daniel había alcanzado su punto culminante. Habían pasado 483 años desde el decreto de Artajerjes, en el año 457 a.C., exactamente 69 semanas proféticas, y el Mesías finalmente había aparecido en la historia humana. Jesús comenzó su ministerio con una declaración que resonaba directamente con la profecía de Daniel: "El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio". Estas palabras no eran poéticas ni simbólicas, eran literales. El tiempo que se había cumplido era el periodo exacto anunciado Daniel siglos antes. El reloj divino no había errado ni un solo año. Esta precisión demostraba no solo la confiabilidad de la profecía, sino también la soberanía de Dios, quien gobierna el surgimiento de los reinos y el latido mismo de la eternidad con perfecta exactitud. Desde el momento en que comenzó a predicar, Jesús actuó completamente dentro del marco del propósito divino. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de compasión formaba parte de un tapiz profético tejido a lo largo de los siglos. Abrió ojos ciegos, sanó leprosos, resucitó muertos y anunció buenas nuevas a los pobres, revelando que el reino prometido se había acercado. Pero entretejida en sus obras de poder había una sombra de dolor venidero. Hablaba con frecuencia de su sufrimiento y muerte inminentes, aunque pocos lo comprendían. Los discípulos esperaban a un rey terrenal que derrocara a Roma, no a un cordero sacrificial que redimiera al mundo. Sin embargo, la profecía de Daniel ya había predicho el camino que él recorrería. Después de 62 semanas será cortado el Mesías, mas no por sí mismo. Aquellas palabras, escritas siglos antes, anunciaban una muerte no por culpa personal, sino por redención universal. La expresión, será cortado, tenía un peso solemne en hebreo. Denotaba no solo ejecución, sino separación. Una remoción violenta de entre los vivientes. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, sería cortado, cargando la pena del pecado por toda la humanidad. Su crucifixión ocurriría exactamente a la mitad de la última semana de Daniel, cumpliendo las palabras de Gabriel: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la cruz, el antiguo pacto de sacrificios rituales llegó a su conclusión divina. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el acceso directo a Dios estaba ahora abierto para todos a través de la sangre de Cristo. El ciclo interminable de ofrendas y expiaciones fue reemplazado por un solo sacrificio perfecto, que jamás necesitaría repetirse. Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, a encarnar cada promesa, cada símbolo y cada profecía escrita a lo largo de los siglos. La ley apuntaba hacia él, los profetas hablaban de él, y las 70 semanas de la visión de Daniel culminaban en él. Su nacimiento cumplió la promesa de la simiente de la mujer. Su bautismo marcó la unción del verdadero sumo sacerdote. Su ministerio reveló el corazón del Padre. Y su muerte cumplió el pacto de redención susurrado por primera vez en el Edén. La cruz se convirtió así en la bisagra sobre la cual giró toda la profecía, el momento en que el tiempo mismo se encontró con la eternidad, donde las 70 semanas pasaron de la predicción al cumplimiento. A través de la crucifixión, la visión de Daniel sobre la justicia eterna comenzó a desplegarse. El pecado fue enfrentado, la iniquidad fue reconciliada y el camino hacia Dios fue aclarado. El Mesías había sido en verdad cortado, pero no por sí mismo. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y por sus llagas la humanidad halló sanidad. Las 70 semanas no solo predijeron su venida,
definieron la estructura misma de la redención, marcando la hora exacta en la que la justicia divina y la misericordia divina se encontraron en la colina del Calvario. En aquel acto de obediencia perfecta, el tiempo mismo alcanzó su punto de inflexión. La historia dejó de medirse por imperios o calendarios y comenzó a medirse por la cruz de Cristo. La profecía que Daniel había recibido bajo las sombras de Babilonia halló su luz definitiva en Jerusalén. Las 70 semanas no se trataban simplemente de matemáticas, sino del misterio de la salvación. Y a través de Jesús ese misterio se manifestó, cumpliendo la promesa de que un día, mediante su sacrificio, Dios traería justicia eterna y encaminaría el curso hacia el fin del tiempo. La profecía de Daniel no concluyó con 69 semanas, sino que se extendió hasta un ciclo completo de 70. Un periodo final de 7 años que llevaría el calendario redentor de Dios a su cumplimiento terrenal. Gabriel había dicho al profeta que dentro de esta última semana, el Mesías confirmaría el pacto con muchos, y que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Este tramo final de 7 años proféticos es el corazón de toda la visión, donde el plan de salvación alcanza su plenitud y el pacto de gracia se sella con una finalidad divina. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, entró formalmente en esta última semana profética. Su ministerio, que duró aproximadamente 3 años y medio, representó la primera mitad de ese periodo de 7 años. Durante ese tiempo proclamó la llegada del reino de Dios, realizó milagros de compasión y poder, y reveló la verdadera naturaleza de la misericordia del Padre. Cada palabra que habló y cada obra que realizó confirmaban el pacto anunciado a Abraham, reiterado a través de Moisés y prometido por los profetas. Vino a establecer un pacto eterno, no uno de ley y ritual, sino de fe y redención mediante su propia vida y sangre. En la mitad de aquella semana profética ocurrió el acontecimiento que cambió toda la historia, la crucifixión. Jesús, el Hijo sin pecado de Dios, fue cortado, pero no por sí mismo. En ese punto exacto, 3 años y medio después de su bautismo, el Mesías fue levantado sobre la cruz. En ese momento, el sistema sacrificial que había definido la adoración judía por más de un milenio, alcanzó su conclusión divina. El velo del templo, que por siglos había separado a la humanidad del lugar santísimo, fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible. El cielo declaró que el antiguo pacto de sacrificios animales y ofrendas ceremoniales había encontrado su cumplimiento en el sacrificio perfecto, único y eterno del Cordero de Dios. El altar terrenal fue reemplazado por el trono de misericordia celestial. La era de las sombras terminó. El verdadero sacrificio fue revelado, el Cordero, sin mancha, cuya sangre abriría para siempre el camino hacia Dios. Por medio de su muerte, Jesús confirmó el pacto eterno con su pueblo, cumpliendo la profecía de Jeremías de que Dios escribiría su ley en los corazones humanos. El pacto ya no estaba confinado al templo ni al sacerdocio. Se extendió a todos los que creyeran, ofreciendo perdón y reconciliación tanto a judíos como a gentiles. Las palabras de Gabriel a Daniel, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia eterna, se estaban cumpliendo en tiempo real a través de la sangre de Cristo. La mitad restante de la semana profética continuó después de la resurrección. Durante 3 años y medio más, el mensaje de la salvación fue predicado con poder por toda Jerusalén. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, se convirtieron en testigos vivos del Mesías resucitado. Llamaban a Israel al arrepentimiento, proclamando que aquel a quien habían crucificado era en verdad el Cristo prometido. Miles creyeron y fueron bautizados. Señales y maravillas acompañaban su predicación, y el pacto de gracia se extendió rápidamente entre el pueblo del pacto. Pero la resistencia persistía. Muchos líderes endurecieron sus corazones, rechazando el cumplimiento mismo de la profecía que habían estudiado durante generaciones. El acto final de las 70 semanas llegó con el martirio de Esteban, el primer seguidor de Cristo que selló su testimonio con sangre. Mientras estaba ante el concilio lleno del Espíritu, su rostro resplandecía como el de un ángel. Su sermón recorrió la larga historia de rebelión de Israel y concluyó con una acusación penetrante, que habían traicionado y asesinado al justo anunciado por los profetas.
Cuando Esteban fue apedreado, la última semana profética llegó a su fin. El evangelio, que hasta entonces había estado centrado en Jerusalén, se expandió más allá de sus fronteras. La persecución dispersó a los creyentes, y con ellos, el mensaje de la salvación se extendió hacia Samaria y al mundo gentil. Esto marcó una transición divina en la historia de la redención. Alrededor del año 34 después de Cristo, las 70 semanas profetizadas a Daniel llegaron a su conclusión, completando una línea del tiempo que había comenzado casi 5 siglos antes en los tribunales de Persia. La era de la misión exclusiva de Israel bajo el pacto dio paso al llamado universal de la gracia. Lo que había comenzado con la restauración de Jerusalén se amplió ahora hacia la redención de todas las naciones. El pacto que antes estaba limitado a un solo pueblo fue confirmado para muchos, cumpliendo el diseño eterno de Dios de llevar la salvación hasta los confines de la tierra. De esta manera, la última semana de la profecía de Daniel no solo selló el pasado, sino que abrió la puerta al futuro. Conectó la cruz con la gran comisión, y el fin de los sacrificios con el nacimiento de la iglesia. Las 70 semanas se habían cumplido, pero su mensaje apuntaba más allá de sí mismas, hacia el desarrollo de una historia mayor que llevaría a la humanidad hasta el fin del tiempo. La profecía de Daniel no terminó con la venida del Mesías, se extendió más allá de la cruz para revelar la devastación que seguiría al rechazo de Israel hacia él. Gabriel había advertido siglos antes que el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario que. Esta sola línea cargaba el peso del juicio y de la historia. La misma línea profética que anunció la redención también predijo la ruina. Un recordatorio solemne de que la misericordia divina, cuando es rechazada, da paso a la justicia divina. El mismo Jesús repitió esta profecía en sus últimos días sobre la tierra, de pie sobre el monte de los olivos, llorando por la ciudad que había rechazado a su Salvador. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, declaró anunciando que no quedaría piedra sobre piedra del templo. Esa advertencia se hizo realidad 40 años después, en uno de los acontecimientos más catastróficos de la historia judía. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, condujo a sus legiones para aplastar una revuelta judía que había desafiado el poder imperial. Lo que comenzó como una rebelión política se convirtió rápidamente en un juicio divino. El sitio de Jerusalén duró varios meses y la ciudad, una vez morada de la gloria de Dios, descendió en un horror inimaginable. Relatos de testigos oculares, como los del historiador Josefo, describen una hambruna tan severa que las familias se volvían unas contra otras y las calles corrían con sangre. Las máquinas de asedio romanas lanzaban proyectiles encendidos contra los muros de la ciudad. Cuando los soldados finalmente rompieron las defensas, desataron su furia sobre los habitantes. El templo, orgullo de Israel y corazón de su adoración, fue incendiado. El fuego consumió las vigas de cedro y derritió el oro que adornaba sus cámaras interiores, el cual se filtró entre las grietas de las piedras. Movidos por la codicia, los soldados separaron las piedras para recuperar el metal precioso, cumpliendo así exactamente las palabras de Jesús. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La caída de Jerusalén no fue meramente un suceso político, fue el celo visible de una transición que marcó el fin del antiguo pacto y el amanecer de una nueva era de gracia. El templo, que una vez fue el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, ya no era necesario porque el verdadero templo, Cristo mismo, había sido ofrecido y resucitado de entre los muertos. El sistema sacrificial que había definido a Israel durante siglos fue reemplazado por el sacrificio eterno del Cordero de Dios. Sin embargo, para quienes rechazaron el pacto de gracia, la caída de la ciudad se convirtió en un símbolo sobrio de juicio. Lo que Daniel vio en visión, lo que Gabriel anunció y lo que Jesús lloró, todos se unieron en este trágico acontecimiento, confirmando que la palabra de Dios no puede fallar. Pero la visión de Daniel llegaba aún más lejos. La frase, el pueblo del príncipe que ha de venir, no se refiere únicamente a las legiones romanas que llevaron a cabo la destrucción, apunta proféticamente a un gobernante futuro, un príncipe, que surgirá en los últimos días encarnando el mismo espíritu de rebelión que ha resistido a Dios a lo largo de la historia.
La destrucción de Jerusalén se convirtió así en un anticipo profético, un patrón, que revela cómo la historia volverá a desarrollarse a escala mundial. Así como Tito profanó el templo y trajo devastación sobre la ciudad santa, también el anticristo, el hombre de pecado, como lo llama Pablo, buscará exaltarse sobre Dios, profanar lo sagrado y causar ruina espiritual sobre las naciones. El mismo espíritu que impulsó el orgullo y la violencia de Roma un día culminará en este poder mundial final, una versión revivida de aquella misma rebeldía contra el cielo. Prometerá paz, pero traerá destrucción. Exigirá lealtad, pero impondrá opresión. Las palabras de Daniel unen estos dos eventos, la caída de Jerusalén y la rebelión final de la humanidad, mostrando que la historia se mueve en ciclos proféticos. Las 70 semanas, por lo tanto, se presentan tanto como un calendario cumplido de redención como un modelo viviente de lo que aún está por venir. Revelan el patrón inmutable de la soberanía divina, misericordia ofrecida, rebelión elegida, juicio decretado y renovación prometida. La caída de Jerusalén no fue solo una tragedia nacional, fue un microcosmo del juicio final que espera a un mundo que rechaza a su creador. Las ruinas humeantes del templo prefiguraron el colapso futuro de todo poder terrenal que se exalte por encima de Dios. Así como el fuego de Roma consumió los muros de Sión, también el fuego divino un día limpiará la tierra del pecado y la corrupción. Lo ocurrido en el año 70 después de Cristo permanece como advertencia y profecía, un eco histórico del fin que Daniel previó, cuando los reinos de los hombres serán quebrantados y el reino eterno de Dios se levantará en su lugar. Así, las 70 semanas no solo trazaron la venida de Cristo, sino que también revelaron la ley espiritual que rige toda la historia. La misericordia de Dios extendida mediante el pacto, la rebelión del hombre contra él, y la justicia inevitable que le sigue. En la destrucción de Jerusalén, la profecía de Daniel proyectó una larga sombra a través del tiempo, una que se extiende hasta el día final, cuando los muros del orgullo humano caerán y el Rey del Cielo reinará por los siglos. Cuando se examinan detenidamente las 70 semanas de Daniel, surge un misterio asombroso. La profecía describe una secuencia clara desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la aparición del Mesías y su muerte expiatoria. Sin embargo, después de la semana número 69, después de 483 años, la línea del tiempo parece detenerse antes de comenzar el periodo final de 7 años. Durante siglos, estudiosos y teólogos han reconocido esta interrupción llamándola el intervalo profético, o la gran paréntesis. Pero este intervalo no es un error en el diseño de Dios. Es un espacio deliberado tallado en la historia por la misericordia divina misma. En esa pausa se encuentra la era en la que vivimos hoy. La era de la Iglesia o la era de la gracia. La línea del tiempo divina que había medido imperios y profecías con precisión perfecta, se detuvo en el momento en que Israel rechazó a su Redentor. Cuando Jesús fue crucificado, el pueblo del pacto se apartó de aquel que había sido anunciado en la visión de Daniel. Pero en lugar de traer juicio inmediato, Dios extendió su gracia. La pausa no fue castigo, sino oportunidad. A través de la muerte y resurrección de Cristo, la puerta de la salvación se abrió a todas las naciones, cumpliendo la promesa dada a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. El enfoque del plan redentor de Dios pasó de una sola nación a toda la humanidad. La línea profética de Israel dio paso a un llamado universal. Todo aquel que en él cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Este intervalo, esta pausa divina, es lo que llamamos el presente tiempo de misericordia. Es un periodo sin igual en la historia, donde la salvación se ofrece libremente a todos por medio de la fe en Jesucristo, sin distinción entre judío o gentil. El Evangelio comenzó en Jerusalén, pero pronto se extendió por Judea, Samaria, y finalmente hasta los confines de la tierra. Los imperios han ido y venido, los idiomas han cambiado, las culturas han surgido y caído, pero la invitación de la gracia sigue abierta. Durante casi 2000 años, la Iglesia ha vivido en esta intermisión sagrada, entre la cruz y la corona, entre la redención cumplida y la redención consumada. Este intervalo profético cumple un propósito profundo. Demuestra que Dios no tarda en cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada generación que pasa,
es una evidencia de la tolerancia divina. El reloj no se ha detenido porque Dios haya olvidado a su pueblo. Permanece en pausa porque su misericordia sigue alcanzando a los perdidos. Cada conversión, cada acto de fe, cada proclamación del Evangelio forma parte del desarrollo del plan de redención revelado por primera vez a Daniel. La iglesia misma, el cuerpo de creyentes redimidos por Cristo, fue un misterio oculto desde los siglos pasados, pero revelado durante este intervalo, mostrando que gentiles y judíos juntos pueden ser herederos de la misma promesa. Sin embargo, la Escritura deja claro que esta era de gracia no durará para siempre. El reloj profético volverá a moverse algún día. Pablo escribió que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa expresión, la plenitud de los gentiles, marca el momento señalado en que el mensaje de salvación habrá alcanzado cada rincón de la tierra cuando la última alma destinada a responder al llamado de Dios venga a la fe. Cuando esa plenitud se complete, la pausa divina terminará, y la última semana de la profecía de Daniel, la semana número 70, se reanudará. Señalará el comienzo del fin, el tiempo que Jesús describió como la gran tribulación, cuando el mundo enfrentará pruebas y engaños como nunca antes en la historia. Este periodo venidero estará marcado por conmoción, falsa paz y prueba espiritual a escala global. Los mismos patrones proféticos que ocurrieron en la antigua Jerusalén se repetirán en los últimos tiempos: rebelión contra Dios, surgimiento de un líder engañoso, y profanación de los santos. La era de la misericordia dará paso a la era de la justicia. La paciencia de Dios llegará a su límite, y su justicia demandará resolución. Será un tiempo de juicio y purificación, cuando la fe de muchos será probada y las naciones serán llamadas a rendir cuentas. Por ahora, vivimos en el momento más crítico de la historia profética, la era de la invitación. Cada amanecer que vemos es un recordatorio de que el reloj aún no ha reanudado su marcha, que la misericordia todavía reina sobre el... Pero el silencio no durará para siempre. Así como las primeras 69 semanas se cumplieron con absoluta precisión, también la última semana se desarrollará exactamente como está escrita. Cuando llegue ese momento, la historia acelerará hacia su clímax, y el mundo se encontrará al umbral de la eternidad. Las 70 semanas que anunciaron el fin del tiempo abarcan mucho más que una sola era. Se extienden a lo largo de todo el arco de la redención, desde el exilio de Israel hasta la salvación del mundo, desde el rechazo del Mesías hasta su regreso en gloria. Vivimos dentro de esa pausa sagrada, entre la profecía cumplida y la profecía por cumplirse, una pausa no de retraso, sino de misericordia divina extendida a un mundo que aún está invitado a creer. La semana número 70 de Daniel constituye una de las partes más estudiadas y solemnes de toda la profecía bíblica. Es el último segmento de la línea del tiempo divina, revelada al profeta, un periodo de 7 años que une el final de esta era presente con el amanecer del reino eterno de lo que comenzó hace siglos con un decreto real para reconstruir Jerusalén. Culminará con el surgimiento de un gobernante mundial que falsificará todo lo que el Mesías representa. Este es el movimiento final de la profecía que predijo no solo la venida del Redentor, sino también la aquí, la Escritura llama el príncipe que ha de venir. Según el mensaje de Gabriel, este futuro gobernante confirmará un pacto con muchos por una semana. Este pacto probablemente parecerá traer estabilidad a un mundo fracturado. Un acuerdo político y quizás religioso que prometa paz, seguridad y... En un tiempo de tensión global, tal promesa cautivará a las naciones. El anticristo se presentará como una figura salvadora, un hombre de carisma y poder que parece ofrecer soluciones a los problemas más profundos de la humanidad. Pero bajo esa fachada se ocultará la mentira. La paz que traerá será temporal y falsa, una estrategia calculada para consolidar su control y preparar la traición. A la mitad de la última semana, es decir, 3 años y medio después de su ascenso, la máscara caerá. La profecía de Daniel declara que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta declaración implica que para ese entonces, algún tipo de adoración en el templo habrá sido restaurada en Jerusalén. El anticristo, antes visto como pacificador, se volverá contra ese pacto, profanará el lugar santo,
abolirá los sacrificios, y se exaltará por encima de todo lo que se... Jesús se refirió a este suceso como la abominación desoladora, advirtiendo a sus seguidores que lo reconocieran como la señal definitoria de la tribulación final. El apóstol Pablo amplió esto en su segunda carta a los tesalonicenses, describiendo al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tan que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este será el momento en que la rebelión humana alcanzará su punto máximo. Un intento directo de reemplazar al Creador con la criatura, el antiguo susurro del Edén, seréis como dioses. Rugirá finalmente a través del anticristo, quien se atreverá a reclamar la divinidad misma. El mismo orgullo blasfemo que hizo caer a Lucifer animará a este gobernante final, cuyo imperio se convertirá en la encarnación de la rebeldía contra. La visión de Daniel y el Apocalipsis de Juan describen este mismo periodo con una precisión asombrosa. Durará 3 años y medio, expresados también como 42 meses, 1260 días, o un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Estas expresiones no son arbitrarias. Todas remiten a la estructura profética revelada por primera vez en los escritos de Daniel. Así como el ministerio y el sacrificio del Mesías ocurrieron en medio de una semana profética, también el reinado de terror del anticristo ocupará la segunda mitad de la última. La repetición de este marco temporal en toda la escritura demuestra la exactitud del diseño divino. Nada en la profecía sucede por casualidad. Durante esta última semana, el mundo entrará en una era de tribulación sin precedentes. El mismo Jesús la describió como un tiempo de angustia tal que nunca la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Los desastres naturales, las guerras y el engaño espiritual se intensificarán. Los poderes de la oscuridad parecerán prevalecer. Mientras la fe sea aprobada y la verdad despreciada, el anticristo establecerá un sistema económico y político que exigirá lealtad, simbolizado por la famosa marca de su. Aquellos que se nieguen a conformarse enfrentarán persecución, encarcelamiento y muerte. Los fieles, sin embargo, serán refinados a través del sufrimiento. Este periodo, aunque marcado por el horror, revelará también la soberanía inquebrantable de Dios, porque incluso el auge del mal ocurre dentro de los límites establecidos por el decreto divino. La semana número 70, entonces, no es simplemente una cuenta regresiva hacia la destrucción, sino una revelación del control absoluto de Dios sobre la historia. Lo que parecerá caos cumplirá en realidad la profecía con exactitud perfecta. La línea del tiempo de Daniel, iniciada en los tribunales de Persia y cumplida en el Calvario, hallará su expresión final en estos últimos días de rebelión global. Los reinos de los hombres, unidos bajo el falso Cristo, se levantarán una última vez contra la autoridad del cielo, pero solo por una temporada. Al final de esta semana profética, su rebelión colapsará bajo el peso del juicio divino. Así, las 70 semanas que comenzaron en Babilonia terminarán donde el tiempo mismo se encuentra con la eternidad, con el regreso del verdadero rey. El pacto falso será quebrantado, el trono falso caerá, y todo engaño será expuesto ante la gloria de Cristo. Incluso en la hora más oscura de la historia humana, la profecía nos asegura que Dios sigue siendo soberano. La misma mano que puso el reloj en marcha lo detendrá en su segundo señalado. Y la historia que comenzó con la oración de Daniel alcanzará su cumplimiento en el triunfo del Cordero que fue inmolado. Cuando Daniel recibió la visión de las 70 semanas, no fue con la facilidad del entendimiento, sino con el tembloroso peso de la revelación. No se trataba de un mensaje sobre mera restauración nacional. Era el desvelamiento del plan de la eternidad. Mientras las palabras del ángel resonaban en su espíritu, Daniel cayó al suelo, abrumado por la magnitud de lo que había oído. Su oración había comenzado como una súplica por el perdón de su pueblo y la reconstrucción de Jerusalén, pero la respuesta de Dios se extendió mucho más allá de los muros de piedra y las puertas de la ciudad. Alcanzó el corazón mismo de la redención, desde la primera rebelión de la humanidad en el Edén hasta la restauración final de la creación al final de los tiempos. El cuerpo de Daniel tembló, su fuerza lo abandonó y su rostro palideció, tal como él mismo lo registró en sus escritos. Había visto visiones de bestias, imperios y tronos celestiales,
pero ninguna tan profunda como esta. Porque en esta sola revelación, comprendió que la historia no era un caos aleatorio, sino una narrativa divina escrita por la mano de Dios. Los imperios que parecían invencibles, Babilonia, Persia, Grecia y el aún futuro poder de Roma, eran solo instrumentos temporales dentro de una orquestación mayor. Detrás de cada ascenso y caída de las naciones estaba la soberanía del Todopoderoso. Daniel vio que el destino del mundo no descansaba en las ambiciones de los reyes, sino en los decretos del cielo. Cada reino tenía su tiempo señalado, y cada gobernante cumplía un papel en el avance de la historia de la salvación. Más importante aún, Daniel comprendió que el Mesías, el ungido prometido, vendría no simplemente para reconstruir la ciudad de Dios, sino para reconstruir los corazones de los hombres. El enfoque de la profecía se desplazó de la liberación física a la redención espiritual. Las 70 semanas revelaron que la verdadera cautividad no era babilónica, sino moral y espiritual. Y la verdadera liberación no vendría a través de la espada, sino a través de la cruz. Daniel, quien había orado por el regreso de Israel a su tierra, fue mostrado un retorno mucho mayor, el regreso de la humanidad a su Creador. Esta comprensión trascendía su tiempo y su cultura, elevando su visión desde el exilio temporal de Israel hasta el destino eterno de la humanidad. El corazón del profeta, aunque lleno de asombro, también estaba cargado de pesar. Lloró al darse cuenta de que el sufrimiento, la rebelión y la destrucción aún estaban por venir antes de que la promesa se cumpliera por completo. El templo se levantaría de nuevo solo para caer. El Mesías sería cortado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar. El rechazo de Israel abriría una puerta de gracia para las naciones, pero también marcaría siglos de dispersión y anhelo. Daniel quedó atrapado entre la alegría y la tristeza. Alegría por la revelación del plan eterno de Dios, tristeza por el dolor que precedería su cumplimiento. Su mente humana apenas podía contener la tensión entre la gloria divina y la tragedia humana. Y aún así, incluso la confusión de Daniel formaba parte de la revelación. Mostraba que los misterios de Dios a menudo superan la comprensión humana. Lo que el profeta no podía entender plenamente en su vida sería revelado a través del tiempo, culminando en Cristo y luego en las visiones de Juan en el Apocalipsis. Dios le había concedido a Daniel una mirada tanto del principio como del fin, aunque no todos los detalles intermedios. Esto fue intencional, pues la profecía no se da para satisfacer la curiosidad, sino para anclar la fe. La incapacidad de Daniel para comprenderlo todo se convirtió en un testimonio de confianza que, incluso cuando los ojos humanos no pueden ver el patrón completo, el plan divino sigue siendo perfecto. Desde la perspectiva del cielo, las 70 semanas no trataban de castigo ni de desesperación, sino de restauración y gloria. Eran un retrato del amor del pacto de Dios, un amor que perduró a través del exilio, la rebelión y el paso del tiempo. La visión reveló a un Salvador que cargaría con los pecados del mundo, reconciliaría a la humanidad con Dios y algún día establecería la justicia eterna. La profecía, que comenzó con lamento, terminó con esperanza, declarando que el pecado sería acabado, la transgresión cesaría y la justicia reinaría para siempre. Mientras Daniel yacía postrado ante el mensajero divino, temblando en su debilidad, el cielo se regocijaba, porque el plan de la redención había sido puesto en marcha. La línea del tiempo de la salvación, oculta desde la fundación del mundo, fue revelada a través de las oraciones fieles de un solo hombre. En los tribunales de Babilonia, en medio del cautiverio y las ruinas, se pronunció el plano de la eternidad. La carga de Daniel se convirtió en la gloria del cielo. Lo que sus ojos veían como misterio, Dios lo veía como cumplimiento, el hilo inquebrantable de la redención que se extendía desde el exilio de Israel hasta el fin de los tiempos, donde el Mesías reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. La belleza de las 70 semanas no reside solo en su precisión matemática, sino en el profundo significado que hay detrás de ellas. Revelan que el tiempo mismo no es aleatorio ni cíclico, sino intencional. Sagrado, un lienzo sobre el cual Dios ha escrito la historia de la redención. La profecía demuestra que la historia no es una serie de eventos desconectados, sino una narrativa divina gobernada por el orden, la intención y la gracia. Cada número, cada intervalo y cada cumplimiento en la visión de Daniel reflejan la perfección del plan de Dios, donde incluso el paso de los años sirve a los propósitos de la eternidad.
En el simbolismo bíblico, los números a menudo tienen múltiples capas de significado divino. El número 7, que representa plenitud y perfección divina, aparece a lo largo de toda la Escritura. Los 7 días de la creación, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas en el Apocalipsis, simboliza la plenitud de la obra de Dios y la consumación de su voluntad. El número 10, asociado con el orden divino y la responsabilidad humana, como se ve en los 10 mandamientos, representa la estructura y la rendición de cuentas bajo la ley de Dios. Cuando se multiplican como 70 por 7, el número resultante, 490, representa el cumplimiento absoluto, un plan perfecto en su diseño y completo en su ejecución. No es casualidad que cuando Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debí perdonar a su hermano, el Señor respondió, 70 veces 7. Con esas palabras, Cristo no estaba fijando un límite numérico a la misericordia, sino haciendo referencia a la profecía de Daniel. Estaba enseñando que el perdón, al igual que las 70 semanas, forma parte de un ciclo completo de restauración divina. Así como las 70 semanas simbolizaban el fin de la transgresión y la entrada de la justicia eterna, el perdón representa la ruptura de los ciclos de pecado por medio de la gracia. La profecía de Daniel, por tanto, no es solo una línea de tiempo histórica, sino una declaración de que Dios reina no solo sobre la eternidad, sino sobre cada instante del tiempo. Él es el Señor de los momentos y de los milenios. Las 70 semanas muestran que el tiempo mismo se inclina ante su soberanía, desde el decreto de Artajerjes hasta el bautismo de Jesús. Desde la crucifixión hasta la consumación futura de todas las cosas, cada segundo transcurre conforme a la sabiduría de su voluntad. Incluso las pausas en la profecía, los intervalos, que desconciertan la comprensión humana, existen por diseño divino, sirviendo para magnificar la paciencia y la misericordia de Dios. El lapso entre la semana número 69 y la semana número 70 no es una interrupción, sino gracia medida en el tiempo, permitiendo a la humanidad responder a la salvación antes de que el juicio se reanude. A través de estas 70 semanas, Dios reveló que no está distante de la historia, sino profundamente involucrado en ella. El surgimiento de los reyes, la caída de los imperios y la redención de las almas ocurren todos bajo su mano soberana. La misma precisión que condujo a Cristo a la cruz, en la hora exacta señalada, lo guiará un día de regreso a la tierra en gloria. El tiempo no se mueve independientemente de Dios, se mueve a través de Él. Él está por encima del tiempo, y sin embargo entra en Él, santificándolo con su presencia. En Cristo, lo eterno entró en lo temporal, para que lo temporal pudiera ser redimido por lo eterno. Las 70 semanas, por lo tanto, abarcan tanto el sufrimiento como el triunfo del Mesías, tanto la caída del hombre como la restauración de la creación. Son el puente divino entre Génesis y Apocalipsis, entre el Edén perdido y el Edén restaurado. En su desarrollo vemos no solo profecía cumplida, sino propósito revelado, que Dios, mediante la vida, muerte y resurrección de Jesús, ha redimido no solo las almas, sino el tiempo mismo. Cada generación que pasa acerca al mundo a la finalización de ese calendario divino, el día en que el tiempo dará paso a la eternidad, y la historia de la redención quedará completa. De esta manera, la profecía de Daniel enseña que el control de Dios se extiende desde la vastedad de la eternidad hasta el latido más pequeño de la vida humana. El mismo Dios que midió las 70 semanas también ha numerado nuestros días. Nada escapa a su orden. Ningún momento se desperdicia. Lo que comenzó como una profecía de exilio y retorno se convierte, en su significado más profundo, en una profecía de restauración para toda la creación. A través de las 70 semanas, el tiempo mismo ha sido redimido por la sangre de Cristo transformado de una medida de decadencia en un ritmo de gracia que culminará un día en la justicia eterna. Vivimos hoy en un momento sin igual en la historia, el espacio entre la profecía cumplida y la profecía por completarse. Las más grandes promesas de Dios ya se han realizado. El Mesías ha venido. La cruz ha asegurado la victoria y la tumba ha sido conquistada. Sin embargo, la última trompeta aún no ha sonado, y el reloj divino, que comenzó con la visión de Daniel, sigue midiendo el desarrollo del plan de Dios. Las 70 semanas nos recuerdan que la historia no avanza a la deriva.
mueve bajo la mano firme del soberano que ya ha establecido su destino. El mismo Dios que determinó el año exacto de la manifestación de Cristo ha fijado también el día en que Él volverá en gloria. Cada generación desde Daniel ha vivido en algún punto de esta cuenta regresiva, pero la nuestra muestra señales únicas de aceleración. Los profetas, los apóstoles e incluso Jesús mismo hablaron de las condiciones que caracterizarían los últimos días: guerras y rumores de guerras, decadencia moral, injusticia y agitación global. Estos no son accidentes. Son ecos de la profecía que resuenan a través del tiempo. Son recordatorios de que el reloj profético, aunque detenido por misericordia, sigue avanzando hacia su cumplimiento. Pero en medio de estos signos inquietantes, la palabra de Dios llama a su pueblo no al miedo, sino a la fe. El pánico es el reflejo de quienes no tienen esperanza. La preparación es la postura de quienes confían en la mano soberana que gobierna el tiempo. Así como Daniel respondió a la revelación divina con ayuno, oración y arrepentimiento también, los creyentes de hoy deben responder al entendimiento profético con vigilancia espiritual. El propósito de la profecía no es alimentar la especulación o la curiosidad, sino producir transformación, acercar los corazones a Dios, inspirar una vida santa y despertar a la iglesia a su misión. Cuando Daniel comprendió los tiempos en que vivía, no debatió fechas ni detalles, cayó de rodillas en humildad. De igual forma, la revelación de las 70 semanas no busca hacernos eruditos de números, sino siervos con propósito. Nos recuerda que vivimos en tiempo sagrado, que cada instante cuenta dentro del plan eterno de vivir. Dentro de esta cuenta regresiva profética es reconocer que el tiempo mismo es un regalo medido por la gracia. Cada amanecer es una nueva oportunidad para el arrepentimiento, la fidelidad y el testimonio. Las 70 semanas son más que una línea de tiempo antigua. Son un testimonio viviente de que las promesas de Dios nunca fallan. La misma precisión que llevó a Jesús a la cruz lo guiará de nuevo a la tierra. Cada profecía cumplida hasta ahora nos asegura que las que aún quedan por cumplirse acontecerán exactamente como fueron anunciadas. La respuesta del creyente no es el temor al fin, sino la fe en aquel que ya lo ha escrito. Por eso la Escritura llama continuamente a los fieles a estar preparados. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. La vigilancia no es pasividad, es devoción. Significa vivir con conciencia espiritual, pureza moral y esperanza inquebrantable. Significa entender que la cuenta regresiva no es solo cósmica, es personal. Así como las 70 semanas revelaron el calendario de Dios para Israel, nuestras propias vidas también se desarrollan según su diseño divino. Cada decisión, cada acto de obediencia, cada oración contribuye a la historia que Él sigue escribiendo a través de su pueblo. Las 70 semanas que anunciaron el fin del tiempo nos recuerdan en última instancia que el tiempo mismo pertenece a Dios. Él no lo mide como lo hacen los hombres con calendarios y relojes, sino mediante la fe, la obediencia y el propósito eterno. Nos encontramos entre el ya de la redención consumada y el aún no de la redención completada. La cruz selló la victoria, pero la corona aún espera. Y así vivimos en esta cuenta regresiva, no con temor a su fin, sino con expectación por su cumplimiento, sabiendo que la misma mano que comenzó la historia la llevará a la perfección. Vivir en este tiempo no es esperar con miedo, sino caminar con fe, velando y trabajando hasta el día en que el tiempo dé paso a la eternidad y la profecía de Daniel alcance su gloriosa conclusión. La profecía de las 70 semanas comenzó con un mandato para reconstruir Jerusalén, pero termina con la reconstrucción de la creación misma. El mismo Mesías que fue cortado volverá en gloria. El Cordero que fue inmolado regresará como el león que reina. Su corona ya no será de espinas, sino de gloria eterna. Cuando la última semana concluya y la rebelión de las naciones llegue a su punto máximo, los cielos se abrirán, y Cristo aparecerá con los ejércitos del cielo. Los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las 70 semanas apuntan, por tanto, a la restauración de todas las cosas, a la renovación de la tierra y al reino eterno de justicia. Para los que le pertenecen, este no es un mensaje de miedo, sino de esperanza. El fin del tiempo no es el fin de la vida, es el comienzo de la eternidad. Cada lágrima derramada por los fieles
cada oración pronunciada en el exilio, cada acto de fidelidad en un mundo caído nos acerca más a ese día en que la línea divina del tiempo llegará a su glorioso desenlace. Las 70 semanas de Daniel revelan el genio de la profecía divina y la misericordia del plan de Dios. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida de Cristo, desde el rasgado del velo del templo hasta la promesa de su regreso, cada momento se desarrolla con precisión perfecta. Esta profecía no trata solo de números, trata del corazón de Dios, un corazón que cumple sus promesas y mide la historia con amor. Nos recuerda que el tiempo mismo es sagrado, diseñado para la redención y destinado a la renovación. La profecía de Daniel no es una reliquia del pasado, es un espejo del presente y una promesa del futuro. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la escritura y del tiempo. Si este mensaje ha profundizado tu comprensión o fortalecido tu fe, te invito a dar me gusta a este video, deja tus pensamientos en los comentarios, suscribirte al canal y compartirlo con otros que anhelen la verdad de Dios. Tu apoyo ayuda a mantener vivo este ministerio y permite que más personas se encuentren con la palabra de Dios de una manera nueva y significativa. Hasta la próxima, recuerda esta verdad. El mismo Dios que numeró las 70 semanas de Daniel ha numerado nuestros días, y cada uno de ellos está escrito en su libro. Vivamos con propósito, velemos con fe y caminemos con expectación, porque las 70 semanas que anunciaron el fin del tiempo se acercan a su hora final.